Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en esta mesa en el Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. Queremos antes que nada agradecer a las autoridades del Instituto de Relaciones Internacionales del IRI por el espacio, por la organización de este congreso. Y bueno, esta mesa, como habrán visto en el título, es una mesa que armamos desde la Universidad Austral. Para los que no me conocen, yo soy Sofía del Carril, dirijo la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Y la idea es tener presentaciones de entre 10 y 15 minutos y después abrir el piso para preguntas. Y justamente esta mesa, la idea es que haya alumnos y profesores. Así que vamos a comenzar con la presentación de Santiago Vera García, después de Ilén Piñeiro, ambos son alumnos de las licenciaturas de la Universidad Austral. Después va a exponer Said Chaya, que es profesor y coordinador académico de las licenciaturas y director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la universidad. Y cerramos con Sofía. Y voy a cerrar con una mini presentación. Siempre sobre temas de investigación, temas que venimos trabajando desde distintos lugares. Cualquier cosa con el sonido, Santiago, Mía, Víctor nos avisan o nos avisan por el chat, yo voy a estar mirándolo y también voy a estar controlando el tiempo. Uno piensa que va a tener tiempo de sobra y después se embala, porque es un tema sobre el que sabe mucho y no puede parar de hablar, es algo que suele pasar. Bueno, voy a tratar de mantener el tiempo de hasta 15 minutos por expositor. Así que bueno, sin más, Santiago, te damos la palabra para tu exposición. Bueno, muchas gracias, Sofi. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. Hoy les voy a presentar mi ponencia que se llama Ansar Allah como comunidad beligerante. Y el objetivo de mi investigación es analizar la existencia y la trayectoria de este grupo, que es mayormente conocido como los hutíes de Yemen, a la luz de la noción de comunidad beligerante del derecho internacional, y determinar si se trata de un conflicto armado internacional o un conflicto armado no internacional, con vistas a establecer cuáles son las obligaciones internacionales que tiene este grupo y quiénes han de responder internacionalmente por los actos que ha cometido. Primero les voy a comentar un poco sobre el derecho internacional humanitario, para ponernos un poco en tema. El derecho internacional humanitario está dividido por el derecho de Ginebra y el derecho de La Haya, y el tipo de derecho en el que pongo foco en la investigación es el derecho de Ginebra, compuesto de los convenios de Ginebra de 1949 y de los protocolos adicionales de 1977. El artículo 2 común de los convenios de Ginebra establece una definición de un conflicto armado internacional, que hace referencia a un caso de guerra declarado de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias altas partes contratantes de los convenios, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. Esta definición luego es replicada por el Protocolo Adicional 1 de 1977. Por su parte, el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra establece una pequeña definición de un conflicto armado no internacional que luego es ampliada por el protocolo adicional número 2, y el protocolo adicional número 2 en su artículo 1 dice que este protocolo se aplicará a todos los conflictos armados que se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte del territorio de este Estado un control suficiente de modo tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y aplicar este protocolo. Por lo tanto, vemos que es el protocolo adicional 2 el que finalmente define lo que es un conflicto armado no internacional. Y algo digno de mencionar es que un conflicto armado no internacional puede internacionalizarse por algunos factores que ya veremos más adelante y convertirse en un conflicto armado internacional. Luego de esto voy a definir lo que es una comunidad beligerante, que básicamente son todos aquellos grupos armados que reúnen las características que mencioné recién. Es decir, debe ser un grupo armado que debe estar organizado militarmente, bajo órdenes de un comando responsable, en lucha con un Estado y que controla territorio de tal manera que pueda realizar operaciones militares sostenidas.
Al principio, cuando surgió esta noción de comunidad beligerante, era necesario el reconocimiento por parte de un Estado para que la comunidad beligerante se establezca como tal y tenga subjetividad internacional. Pero lo largo de los años entró en desuso el reconocimiento, por lo cual no es necesario. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta subjetividad? Bueno, el hecho de definir a un grupo como comunidad beligerante hace que el Estado con el que mantiene la lucha este grupo no sea responsable por los actos cometidos por el mismo, a su vez que al conflicto armado entre las Fuerzas Armadas del gobierno y este grupo se le aplicarán las reglas del derecho internacional correspondiente. Ahora voy a pasar a explicar algunos hechos históricos del conflicto en Yemen para, bueno, determinar si se trata de un conflicto armado internacional o no internacional. Es digno mencionar que en un principio, desde el año 2004 al 2010, tuvimos 6 guerras entre este grupo, que en su momento era llamado Movimiento Houthi, todavía no se llamaba Ansar Allah, y las Fuerzas Armadas de Yemen. Lo digno de mencionar es que en el año 2007 es cuando empiezan las mediaciones por parte de Qatar y se logra el primer acuerdo de Doha bajo auspicios de Estados Unidos entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales, lo cual, sin embargo, fue violado sistemáticamente por ambas partes y no llegó a buen puerto. Después también es digno de mencionar de estas 6 guerras la incursión de Arabia Saudita en el año 2009, por medio de la operación Tormenta Quemada, que salió en auxilio de las Fuerzas Armadas del gobierno yemení, que no podían doblegar a las fuerzas de los hutíes. Y por último, el último hito que me gustaría mencionar es el tercer acuerdo de Doha del año 2010, que pone fin a la sexta y última guerra de Saada, con lo cual, si bien no finalizó con los conflictos entre los hutíes y el gobierno, sí fue la última guerra antes del advenimiento de la primavera árabe, que llegó a Yemen a principios de 2011. Primero fue un movimiento juvenil y luego diversos grupos comenzaron a unirse a estas movilizaciones, entre ellos Ansar Allah, pidiendo el fin de la corrupción, del nepotismo y de las políticas patrimonialistas que estaba llevando a cabo el gobierno de Ali Abdullah Saleh. Esto llevó, al principio eran manifestaciones pacíficas, pero con el involucramiento de la Guardia Republicana, los conflictos comenzaron a tensarse. En este contexto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió la resolución 2014, en la cual llamaba a poner fin a las luchas entre los manifestantes y el gobierno. Un hecho muy importante en este contexto ocurre el 3 de junio del año 2011, cuando se bombardea la mezquita del Palacio Presidencial, en la cual se encontraba Ali Abdullah Saleh, que debe ser trasladado a Arabia Saudita para recibir tratamiento médico, y finalmente, el 23 de noviembre de ese mismo año, abdica Saleh en favor de su vicepresidente Hadi, bajo una iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo, que posteriormente dio lugar a la creación de la Conferencia de Diálogo Nacional, que básicamente lo que buscaba era solucionar la crisis en Yemen. Entre ellas, esta conferencia se dividió en 9 subcomités, y uno de esos subcomités fue catalogado como el Comité para Solucionar el Problema de Saada, en el cual estaban los hutíes representados. Y su propuesta era crear una segunda república, ya que entendían que la primera república creada a fines del siglo pasado había fallado, y lo que buscaban básicamente era establecer nuevos derechos y garantías hacia la población y hacer que el gobierno rinda cuentas por los hechos durante la Guerra de Saada y la represión durante la Primavera Árabe. No obstante, el documento final de la conferencia establecía la extensión del mandato de Hadi como presidente, y la división federal del país en 6 regiones, algo a lo que los hutíes se oponían rotundamente, lo cual esto generó un descontento. Y finalmente, Hadi siguió para adelante con este documento final, y aquí las cosas comenzaron a tensarse un poco más. Los hutíes comenzaron a avanzar hacia la capital, conquistando cada vez más territorio, hasta que el 21 de septiembre de 2014 logran tomar efectivamente la capital, pero un hecho muy importante es que no lo tomaron ellos solos, no fue Ansar Allah el único ideador de esta toma de la capital, sino que lo hicieron en alianza con Ali Abdullah Saleh,
el antiguo presidente que había abdicado en favor de Hadi. Posteriormente también disolvieron el parlamento, metieron en prisión domiciliaria a Hadi en la capital, en Saná. Posteriormente Hadi logró escapar hacia Adén, pero en su continua expansión los hutíes también capturaron Adén, que es la capital económica del país, y Hadi se vio obligado a escapar hacia Riad en búsqueda de socorro por parte del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Y aquí es donde tiene lugar la intervención por invitación de Arabia Saudita, que armó una coalición ad hoc, que es conocida como la Coalición Árabe, formada tanto por Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Marruecos, Sudán, y todos los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, excepto Omán, y el objetivo de esta coalición era restablecer la legitimidad de Hadi y acabar con el levantamiento hutí. En este contexto, comienza la primera operación que lleva a cabo la coalición, que es denominada Operación Tormenta Decisiva, lo cual suponía ataques aéreos, un bloqueo naval y un despliegue terrestre de fuerzas militares. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió otra resolución, la resolución 2216, en la cual exigía que todas las partes se abstuvieran de tomar medidas que pudieran socavar la transición política de Yemen, exigía a los hutíes poner el fin de la violencia e insistía en la necesidad de garantizar la seguridad de los civiles y del personal humanitario, a la vez que imponía un embargo de armas. Esta operación finaliza un mes después y comienza la segunda operación, que es la operación Restaurar la Esperanza, que básicamente en un principio suponía esfuerzos diplomáticos para solucionar la crisis, pero la conciliación fallida, Oman intentó conciliar el conflicto, pero falló, y esto llevó a nuevos despliegues militares. Otro hito importante del conflicto en Yemen, que comienza en el año 2014, es el involucramiento de la República Islámica de Irán, que muchos han catalogado que Irán no tenía una visión optimista frente a este conflicto, sino que es más una oportunidad que le brindó la fortuna. Esa es una frase que se lee mucho en distintas investigaciones. Entonces Irán llevó a cabo una intervención indirecta por medio de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y de Hezbollah. Luego un reporte del Comité de Sanciones para Irán del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas determinó que la intervención iraní data del año 2009 con envío de armas y también de recursos financieros, y sobre todo a partir de la toma de la capital en el año 2014 comenzaron a ampliar este envío de armas, sobre todo misiles balísticos y también sistemas de defensa aéreo, a su vez que también enviaron instructores militares hacia Yemen para apoyar a los hutíes en su guerra contra la coalición árabe. Esto llevó a que los hutíes no solo pudieran atacar dentro de Yemen, sino que también expandieran sus ataques hacia territorio de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos también, con el apoyo no solo de Irán, sino también del resto de los aliados de Irán, del Líbano, de grupos que están presentes en Palestina, del gobierno de Bashar al-Assad en Siria y también de algunas milicias pro-iraníes en Irak. El conflicto se recrudeció con los años y a día de hoy continúa, y si bien los hutíes han querido y han intentado establecerse como el gobierno legítimo de Yemen, el Consejo de Seguridad de la ONU ha reafirmado una y otra vez, sobre todo en su última resolución, que es la 2624 de este año, en la cual no solo condenó los ataques contra territorio saudí y emiratí, sino que reafirmó la legitimidad del gobierno de Hadi. Si bien posterior a esta resolución Hadi decidió transferir la totalidad de sus poderes a un nuevo Consejo de Liderazgo Presidencial, lo cierto es que los hutíes no son reconocidos como el gobierno legítimo de Yemen, sino que siguen siendo Hadi hasta abril de este año, y a partir de abril este Consejo de Liderazgo Presidencial del que les mencioné. En base a todos estos hechos, aquí es cuando planteo las conclusiones de mi trabajo, lo cual encuentro que debemos considerar a Ansar Allah como una comunidad beligerante con su objetivo internacional, en los términos que les mencioné al principio, debido a que reúne la totalidad de las características de una comunidad beligerante. Se trata de un grupo armado que se encuentra organizado militarmente, y estas dos características están demostradas desde incluso las guerras de Saada, del 2004 al 2010, están bajo órdenes de un mando responsable, el cual ha sido ejercido por los miembros de la familia al-Houthi. Primero fue Hussein y después, luego de su muerte, Abdul Malik al-Houthi.
están en lucha contra un Estado, en este caso contra Yemen, y controlan territorio, lo cual le permite, como mencioné también al principio, realizar operaciones militares sostenidas. Y lo importante es que estas características las vemos desde el conflicto de Sabah de 2004 a 2010, con lo cual son una comunidad beligerante que están obligados, consecuentemente, por las normas convencionales y consuetudinarias aplicables a los conflictos armados no internacionales. Eso es una parte de las conclusiones. La otra parte de las conclusiones hace referencia a ver si la intervención de la coalición árabe y de la República de Irán internacionalizan o no el conflicto. Teniendo en cuenta la intervención por parte de la coalición árabe, esta no internacionaliza el conflicto, puesto que la invitación fue realizada por quienes en ese momento eran o estaban ejerciendo el gobierno legítimo de Yemen, en este caso el presidente Hadi, con lo cual esta no es una causal que vaya internacional a un conflicto armado no internacional. Y por parte de la intervención de la República Islámica de Irán, si bien podría pensarse que lo internacionaliza por el hecho de que envía armas, de que envía instructores militares, recursos financieros, inteligencia y demás, lo que establece las normas convencionales y consuetudinarias del derecho internacional humanitario es que el Estado que socorre a un grupo armado, para que esto internacionalice un conflicto, debe ejercer un control lo suficientemente sobre las acciones militares del grupo y debe participar directamente de ellas. Y esto no puede comprobarse en el caso de la intervención iraní en el conflicto entre los hutíes y el gobierno de Yemen, ya que los iraníes no gozan de control directo sobre las acciones, sino que son los mismos hutíes los que, con ayuda de recursos tanto de Irán como de Hezbollah, son ellos los que deciden y toman las decisiones últimas de su accionar, con lo cual esto tampoco internacionaliza el conflicto. Consecuentemente, la conclusión a la que finalmente llego es que se trata de un conflicto armado no internacional en los términos del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y en los términos del Protocolo Adicional 2 de 1977. Eso sería todo. Muchas gracias, Santiago, por tu presentación. Vamos a abrir el Gracias. a preguntas cuando terminemos todas las presentaciones y ahí tomamos varias preguntas sobre este y otros temas que van a surgir. Así que ahora le voy a dar la palabra a Ailén Piñero para su presentación. Muchas gracias. Gracias también a la Universidad de La Plata por recibirnos y a todos los que están acá. Mi ponencia se llama Islamofobia, terrorismo e identidad, ¿qué pasa con los musulmanes en Francia? Y bueno, como pasa generalmente con los conceptos en ciencias sociales, hay una única definición, y cuando hablamos de islamofobia, muchos lo pueden entender como un miedo capaz irracional hacia los musulmanes, pero también desde distintos autores lo definen como un fenómeno que tiene componentes racionales y que ese temor o esos prejuicios hacia el Islam se racionalizan a través de distintos ámbitos, como pueden ser ámbitos políticos, jurídicos, culturales y demás. Y en el caso de esta investigación, también se buscó analizar en particular la islamofobia en Francia, porque es uno de los países de Europa donde hay mayor cantidad de población musulmana. Hoy en día se estima que son casi 5 millones de musulmanes y que van a seguir, digamos, en aumento. Y también porque, bueno, el Islam es la segunda, digamos, religión más profesada en Francia, y un poco también para hablar, digamos, de, bueno, cómo se desarrolla la islamofobia en este país, me parece clave mencionar el rol del terrorismo internacional, digamos, en este caso, entendiendo cómo capaz en los últimos 20 años hubo un predominio, digamos, de atentados terroristas realizados por organizaciones islámicas fundamentalistas, digamos, un predominio pero no una exclusividad, y que esos diferentes hechos influenciaron en la concepción de seguridad de muchos estados y países occidentales. Y en este caso me parece también clave ir al origen del concepto de islamofobia como tal, que se remonta en el marco también del colonialismo y en el año, digamos, 1904, cuando un funcionario de la administración francesa de África Occidental escribe un libro que se llama El peligro del Islam,
y en ese libro buscaba alertar, digamos, de los musulmanes como enemigos, ¿no? Y esto también sucede en un contexto en donde empiezan a haber mucha ocupación por parte de países occidentales en África, sobre todo, bueno, de Francia en particular, y frente a esta ocupación empiezan a haber movimientos nacionalistas que se oponían, digamos, a la presencia de potencias extranjeras. Y bueno, gran parte de estos movimientos nacionalistas incluía también a mucha población musulmana. Años después de que se escribe este libro, otro funcionario también de la administración francesa de África Occidental llama, digamos, a este temor por los musulmanes, islamofobia, y establece que, de alguna forma, que los musulmanes son un enemigo de Occidente, ¿no? Y que también amenazaban a la supervivencia de los países europeos como tal. Y creo que también, bueno, es necesario mencionar un poco la rivalidad histórica que siempre hubo entre Oriente y Occidente, en donde cada uno buscó mantener sus valores, sus ideas y sus identidades, pero también donde frente a este proceso colonial, muchas, culturas, países que no eran europeas, se generaban procesos capaz eurocentristas o racistas. Y bueno, en este contexto, por un lado, me parece, bueno, clave mencionar al constructivismo, la teoría constructivista como tal, en cuanto a que para analizar cómo se da la construcción de la islamofobia en Francia, no solo tener en cuenta la dimensión, digamos, material, si se quiere, de la política internacional, sino también la dimensión ideacional, también entendiendo justamente a estas ideas como identidades, amenazas, y demás que hacen también a la construcción del Estado moderno, y también entendiendo estas ideas como aquellas que se construyen y desconstruyen constantemente, ¿no? Y que no son estáticas. Y por otro lado, bueno, hay dos autores británicos que se llaman Sempi y Awan, que ellos hablan también de que hay una internacionalización y una institucionalización de la islamofobia. En este caso hablamos de Francia, pero también, bueno, en el resto de otros países occidentales, y habla de una internacionalización porque dice justamente que hay distintas prácticas capaz y prejuicios hacia los musulmanes que se reciclan, digamos, en todo el occidente global, si se quiere, y también habla de una institucionalización que se da a través de justamente redes institucionales a través de los cuales estos prejuicios se canalizan en el ámbito político, en las normas, en el ámbito jurídico y demás. Y que tanto esta internacionalización como esta institucionalización hace que todo este fenómeno de alguna forma se normalice, ¿no? Y por eso, si bien muchos coinciden en que por ahí es un temor, si se quiere, irracional, o por lo menos no voluntario, lo que plantean estos autores es que la islamofobia es un fenómeno psicosocial, ¿no? Y que justamente se va racionalizando a través de distintos ámbitos. Por eso, digamos, en esta, digamos, investigación se buscó analizar la construcción de la islamofobia en Francia, particularmente, bueno, desde el 2010 hasta el 2022, y también, por un lado, describir, digamos, la influencia de estos atentados terroristas que hubo en Francia en cómo se desarrolla la islamofobia, pero también considerar, digamos, e identificar distintas políticas públicas y legislaciones que afecten, digamos, a los musulmanes y que terminen también por confirmar que este fenómeno sucede, digamos, en el país, o por lo menos que perjudica a un sector de la población musulmana. Y bueno, cuando, digamos, si vamos más a la actualidad, en Francia hubo muchos atentados terroristas, hay un montón para nombrar, pero bueno, más resumiendo en los más importantes, uno que es el más conocido es el que sucede en 2015, que es el ataque a Charlie Hebdo. No sé, bueno, si lo conocen o no, es una revista que si se quiere radical, que generalmente usa caricaturas, y lo que pasó en este atentado es que, bueno, entraron dos personas también armadas, que en este caso eran franceses, pero de origen argelino, y atacaron a, bueno, la redacción de esta revista. Y antes, digamos, de este ataque había
surgido también, si se quiere, toda una polémica, porque esta revista había hecho distintas caricaturas de Mahoma, y bueno, a un sector de la población musulmana lo había ofendido, y también se había generado todo un debate, y después este ataque, bueno, el ataque fue interpretado como por parte de muchos sectores de la sociedad como una amenaza, si se quiere, a la libertad de expresión, y hubo distintas marchas que fueron también muy masivas, y también hubo como muchos, sí, mucho revuelo, si se quiere, en redes sociales, bajo la consigna de yo soy Charlie, ¿no? Digamos, en referencia a este ataque. Y bueno, lo que vemos también, no solo en este ataque, sino también en otros que suceden, es que hay un patrón de acción, tanto por los atacantes como por parte de sectores de la sociedad. Y bueno, en este ataque de Charlie Hebdo, aparte de ser interpretado como una amenaza a la libertad de expresión, lo que se planteaba era que capaz, bueno, que estas caricaturas que habían hecho era solo una broma, ¿no? Que no apuntaba, digamos, a otra cosa más que eso. Y meses después de este ataque surgió otro que también fue muy, muy grande, que fue el 13 de noviembre del 2015 también, ese mismo año. Y hay un documental en Netflix, una miniserie que se llama 13 de noviembre en París, que habla un poco de testimonio sobre este ataque. Y bueno, lo que sucedió es que fue un ataque también que empezó en bares y terminó también en teatros, en un estadio muy grande. Fue uno de los ataques más, digamos, importantes en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Y también hubo otro ataque a un profesor que se llamaba Samuel Paty, que también estaba dando una clase en una universidad, y él estaba explicando un tema, y en un momento empezó a mostrar, digamos, caricaturas sobre los musulmanes y demás. Y le dijo a los alumnos que eran musulmanes que se retiren, digamos, si querían, de la sala, y después uno de ellos lo atacó. Y bueno, pasó lo mismo que en el de Charlie Hebdo, hubo como la misma consigna, como en vez de yo soy Charlie, yo soy Samuel, y también se interpretó como un ataque a la libertad de expresión. Y bueno, tras estos ataques que se fueron dando, el presidente de aquel entonces, que era Francois Hollande, impuso una serie de medidas. También hay muchas, pero bueno, resumiendo, por ejemplo, ahí empezó a tener mucho peso lo que es el terrorismo y el islam en Francia, sobre todo porque se empezó a hablar de terrorismo islamista, ¿no? Y consciente e inconscientemente empezó a haber una vinculación entre el terrorismo y los musulmanes, sean o no radicales, y bueno, lo que el presidente de aquel entonces francés hablaba también de esta religión como una religión, si se quiere, violenta, perjudicial y demás. Y empezaron a haber una serie de prohibiciones. Por ejemplo, se prohibieron los lugares de culto. En principio apuntaban a todos los lugares de culto, pero después en especial terminaron apuntando a las mezquitas. Y bueno, las mezquitas en particular, porque no solo son capaz un lugar de rezo, sino que también lugar de educación para muchos de esa religión. Y entonces por eso se tomaba como un posible lugar de radicalización, si se quiere. Y también, bueno, se prohibieron muchas asociaciones. En principio también apuntaba a asociaciones musulmanas que se consideran que eran radicales, pero por ejemplo se prohibió una organización que se llama Colectivo contra la Islamofobia de Francia, que es la, si se quiere, organización más importante de Francia que busca como luchar contra este fenómeno y que hoy en día sigue prohibida. Y también se prohibieron a muchos musulmanes que participaban en partidos políticos que participen, y muchos partidos franceses musulmanes que se postulen, digamos, a distintas listas municipales, ¿no? Y que no necesariamente eran fundamentalistas, digamos. Otra de las cuestiones también que me parece importante mencionar es que, bueno, tras estos ataques cobró también mucha importancia esto de los discursos, ¿no? Que no solo fue desde el gobierno, sino también de distintos partidos políticos, sobre todo porque se empezó a difundir, por ejemplo, muchas creencias o teorías, esta asociación, si se quiere, también de que los musulmanes son, si se quiere, extranjeros, no migrantes, o que no son franceses. Y también, por ejemplo, se empezó a difundir teorías o creencias como
que los musulmanes querían hacer una guerra civil en Francia, o hay un periodista muy conocido que se llama Eric Zemmour, que se postuló también a la presidencia de Francia, este año fue candidato. También, bueno, él postuló en un programa de televisión, que era panelista, que, si se quiere, había una teoría del gran reemplazo, ¿no? Esta teoría de que como que los musulmanes querían reislamizar Francia y, bueno, como ocupar este país. Y por ahí, bueno, suena, si se quiere, algunos lo pueden creer o no, pero bueno, de alguna forma empezó a tomar peso. Y aparte de estas distintas políticas, digamos, que se empezaron a tomar, hubo también distintas legislaciones, y una de las más importantes que me parece mencionar es la prohibición del velo en Francia, que eso empezó en 2010, y que también generó mucho debate en la sociedad, y esta legislación se impuso en el 2010, pero ya se venía discutiendo en el 2005, y bueno, básicamente lo que plantea esta legislación es que las mujeres musulmanas no podían usar el velo, y porque bueno, lo relacionaban con muchas cuestiones feministas, como un símbolo de opresión, que iba en contra de un montón de valores, y se prohibió. Y bueno, de distintos sectores y población musulmana se repudió esta medida, pero aún así quedó. Y también empezaron otras prohibiciones, por ejemplo, se prohibieron los símbolos religiosos en público o en las escuelas, y también en principio apuntaba para todas las religiones, y después terminó siendo, digamos, enfocado en el Islam. Y también se prohibieron, por ejemplo, no sé, los trajes de baños musulmanes, ¿no? Y así como un montón de cosas como parte de su cultura. Y a pesar de que hubo capaz un repudio por parte de la población musulmana, aún así, digamos, se siguió. Y también otro proyecto que me parece clave mencionar es este fue impulsado por Macron, bueno, el actual presidente de Francia, y lo que planteaba este proyecto se llamaba separatismo islámico, y justamente lo que planteaba es que Francia, de alguna forma, se iba a separar de esta religión, como entendiendo también a los musulmanes como separatistas, ¿no? Y capaz, el término separatista como tal, en este caso sí fue llamativo, porque generalmente uno entiende el separatismo como comunidades que se quieren capaz independizar de un propio territorio, por ejemplo, no sé, Cataluña en España, ¿no? Y que por ahí, bueno, en este caso se relacionó con esta religión, y en principio, bueno, hay diversos también estudios, encuestas que muestran que capaz, si bien pueden haber organizaciones islámicas fundamentalistas en Francia, no ven que necesariamente quieran separarse, digamos, o independizarse de Francia. Y bueno, aparte de todas estas cuestiones, me parece también importante mencionar que esto de que se relacionaba al musulmán con el inmigrante. Y muchos de los atentados que surgieron, de hecho los más importantes, por ejemplo en 2015, fueron realizados por propios franceses, que se identificaban con organizaciones fundamentalistas islámicas, pero que no necesariamente eran extranjeros. De hecho, había también muchos musulmanes que eran hijos de migrantes de segunda y tercera generación. O sea, no necesariamente venían, ¿no?, de otro país. Y de hecho también cuando se impusieron muchos toques de queda, estos se concentraron mucho en los barrios capaz donde había mucha población musulmana, que en el caso de Francia sí suelen ser capaz los suburbios, por ejemplo, en París y demás, y como que los toques de queda se concentraron mucho en estos sectores. Sí, pero bueno, nada, eso, para ir cerrando, creo que, bueno, aún, o sea, hablando de los desafíos capaz del contexto internacional, aún creo que falta mucho por, digamos, que este fenómeno va a continuar, por lo menos en las elecciones presidenciales de este año, estuvo mucho en la campaña, fue de hecho un tema en la campaña, y una de las que lo usó mucho fue la candidata Marine Le Pen, y bueno, de hecho quedó en segundo lugar, o sea, de Macron, y bueno, estas políticas y demás ven que aún quedan muchos prejuicios y creencias que capaz no son de todo correctas, o que no se estudiaron en conjunto con la población musulmana, pero bueno, sigue siendo
un desafío. Muchas Pero eso es gracias. todo. Gracias, Sile. ¿Cómo pasas a ir? Bueno, yo voy a hablarles un poco. La linterna, la enseñar. No, se prende para el horario. Está como medio baja la luz, es un milagro Sí. que todavía estén despiertos, ahí atrás ustedes. No está ahí la luz para Contra la poner, pared, dale, sí, no sí, me sí. hago cargo. O es esta. Ahí va, gracias. Ahora vamos. Está ahí. Ahí está, ahí mejoró, bien. Bueno, lo de la linterna tiene explicación. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre un tema quizá un poco específico, pero que pueden traspolar a otros espacios políticos también, quizá, ¿no? Entonces, yo voy a hablar un poco sobre cómo se relacionan el presidente y el primer ministro, particularmente durante el mandato de Michel Aoun como presidente del Líbano entre 2016 y 2022. La pregunta tiene una explicación, ¿no? Porque la verdad es que el Líbano tuvo, después de la guerra civil, o en torno a la finalización de la guerra civil, después del 89, transiciona de un presidencialismo muy fuerte. La presidencia estaba en manos de los cristianos católicos, de hecho, ¿no? Y después de la guerra civil pasa ese centro de poder, comienza a gravitar en los musulmanes sunitas, que son los que ocupan el cargo de primer ministro, y hay una serie de reformas constitucionales que convierten al país de facto en una república parlamentaria, ¿no? Se incluye un artículo que dice el poder ejecutivo reside en el Consejo de Ministros y es representado a través del Premier. Entonces, me interesaba ver cómo esta última presidencia de Michel Aoun, que terminó hace un par de semanas atrás, con una vacante, sobre la cual podemos hablar después, digo, toda esta vacante del cargo, no eligió a nadie, no hay presidente, es un país sin presidente actualmente, cómo se resuelve la cuestión, y de alguna manera cómo este hombre bastante anciano, tiene 89, 90 años, digamos, logró trastocar ese orden parlamentario que surge en el 89. Miren, en el 89 eligen como presidente después de la guerra civil a René Mouawad, que había sido ministro de Cultura, un tipo con mucha experiencia a nivel burocrático, sin una trayectoria de militancia, que nos permite decir, un presidente no fuerte, sin mayoría propia en el Parlamento. Lo asesinan, ¿no? Dado Cochabamba, brutal. El que viene después asume en su lugar Elías Araoui, un empresario que estaba cumpliendo su primer mandato en el Consejo, en la Cámara de Diputados, también durante la guerra, escasa experiencia política, no tenía un partido propio en el Parlamento, se había postulado él solo, digamos, básicamente, y así había entrado a la Cámara de Diputados. Lo elige presidente. Después de que concluye su mandato, vienen dos presidencias de generales del ejército retirados que hacen, la verdad, que muy poca política. Se ocupan básicamente de respetar los principios que le asigna la Constitución a los presidentes libaneses, que son temas muy generales, ¿no? Custodiar la integridad territorial, velar por la soberanía nacional, otorgar condecoraciones, conceder indultos y conmutar penas, recibir cartas credenciales de embajadores extranjeros. Entonces, el desafío metodológico ahí era cómo mido el poder de un presidente en un contexto como este, donde lo que hace es entregar medallitas. ¿Sirve para algo ese presidente, más allá de la función ceremonial? Y bueno, se me ocurrió que la mejor manera de medir el poder de fuego del presidente era ver cómo se estaba relacionando con su primer ministro, ¿no? En función del artículo 53 de la Constitución del Líbano, que le permite al presidente aprobar o rechazar el cargo de primer ministro. Hasta entonces, habitualmente la mayoría parlamentaria designaba un premier, el presidente firmaba el decreto, chao. Así había pasado desde el 89 hasta el 2016. Pero se van a generar entonces
una serie de cambios. Entonces, en este periodo 2016-2022, podemos identificar como dos etapas, ¿no? Primero, una etapa de fortalecimiento, 2016 al 2019, que tiene las siguientes características. Primero, la madurez. Vemos que toma la presidencia un tipo con experiencia política, con una identidad partidaria. Cuando hablo de madurez me refiero a madurez de la sociedad libanesa, que en lugar de elegir candidatos de consenso, como lo venía haciendo desde el 89, desde que terminó la guerra, decide optar por un candidato politizado, digamos, ¿no? Que tiene una plataforma de gobierno, que tiene una trayectoria política determinada, que a uno le gustará más, a otro le gustará menos. Otro detalle que podemos notar en esta primera etapa, 2016-2019, es que, al contrario de sus antecesores, este presidente decidió acudir a todas las reuniones de gabinete y presidirlas. Es una facultad que le da el presidente, que le da la Constitución al presidente, que los presidentes anteriores no habían ejercitado. Digamos, claramente el ámbito del Consejo de Ministros era un ámbito de los musulmanes sunitas, estaba el premier, ¿no? Y sin embargo, este presidente lo vemos como todas las sesiones de gabinete donde estaba el fotógrafo oficial, ahí estaba el presidente. Por otro lado, la cuestión de Siria, nunca un presidente del Líbano desde el fin de la guerra adoptó una postura en tema de política exterior tan fuerte. Siempre era una cuestión que resolvía el gabinete. Sin embargo, acá claramente empujó, por supuesto, con el backup de Hezbollah, ¿no? Claramente empujó desde el comienzo de la guerra civil en Siria, cuando el Líbano estaba dividido en torno a este conflicto del vecino, ¿no? Por el que recibió 1,5 millones de refugiados. Decir, bueno, ¿el Líbano tiene que intervenir o no tiene que intervenir? Había claramente una división del sistema. Nunca un presidente había salido en público a abogar tan claramente por una línea de política exterior y decir, tenemos que respaldar al presidente de Siria, oponiéndose incluso a la conducción clásica de la comunidad libanesa católica, que le correspondía al patriarca, ¿no? El patriarca de los maronitas, el cardenal patriarca de los maronitas, en este caso Beyar al-Rai, de alguna manera es el referente de la comunidad cristiana en el Líbano y es un tipo que opina mucho sobre política. Bueno, en este caso el presidente decide ir en contra de ese referente, ¿no? Entonces, estos signos nos permiten identificar una suerte de mayor autoridad de la cual Michel Aoun quiere revestir el cargo de presidente. Se va a enfrentar a Arabia Saudita, que hasta entonces era uno de los principales benefactores del Estado libanés. Va a denunciar la intromisión de Arabia Saudita en la política libanesa, ¿no? Y bueno, esto va a llevar a que en el 2018, en las elecciones, va a arrasar. Tenía 23 diputados en una legislatura de 128, va a pasar a tener 68 diputados de un total de 128. Es decir, prácticamente casi mayoría propia, que en un país donde hay una dispersión electoral tan grande, es realmente un mérito muy importante. Llegamos al 2018 con un tipo que pacta que es cristiano, pero pacta con Hezbollah, tiene a los sunitas bajo su control, básicamente interviniendo en el Consejo de Ministros, y detrás de él hay una coalición muy importante, básicamente todos los partidos cristianos lo estaban acompañando. Entonces, bueno, por lo menos desde el año 88, o desde antes de la guerra civil, no se veía un presidente tan plantado. Esto es relativo, ¿no? No sabemos si era él el que estaba plantado o su establishment. No nos olvidemos que estamos hablando de un tipo de 90 años. Pero de alguna manera era la figura que no sintetizaba esa unidad. Y mantenía el control del gabinete. De 2016 hasta 2018 mantiene un control férreo del gabinete, las sesiones, etc. Bueno, como en todos los esquemas legislativos, en el 2018 hay elecciones
parlamentarias, el primer ministro tiene que presentar su renuncia y el presidente va por más. Le exige al primer ministro que encabece, dice, mira, si querés agarrar, te dejo que te quedes como primer ministro encabezando un gobierno de minoría. Le puso 2/3 de los, digamos, 2/3 de los ministros prácticamente que integraban el Gabinete Nacional después de las elecciones de 2018 respondían al presidente. El primer ministro estaba liderando un gobierno que en lugar de responder a Saad el-Kabir en Beirut, respondía al Palacio Presidencial de Bagdad. Pero bueno, en ese contexto, ¿qué es lo que sucede? Octubre de 2019, ¿no? Estas protestas que comenzamos a ver por la tele se masificaron cada vez más en el centro de Beirut y llevaron a un enfrentamiento muy grande y a la aparición de una serie de grupos que cuestionaban con fuerza la autoridad del presidente, ¿no? Como parte de la vieja política. En ese escenario que no acabó de explosionar y de tumbar a las instituciones políticas, pero sin embargo que las puso contra la cuerda, digamos, ¿no era? Vemos cómo el presidente adopta un discurso frente a la población movilizada muy duro, ¿no? No logra adaptarse. Él, que había logrado formar coaliciones con los diferentes partidos, ha logrado avanzar en la consolidación del poder frente a la protesta, lo que hace es llamarlos golpistas, subversivos, y manda a reprimir a la policía. Incluso militantes de Hezbollah salen a reprimir esos movimientos sociales que estaban protestando en la plaza central de Beirut. Vemos que no hay, digamos, pierde, ¿no? El control de conjunto que había sabido tener. ¿Qué sucede? Va a caer el gobierno del primer ministro, se va a formar un nuevo gabinete donde el nuevo primer ministro le respondía al presidente, va a durar 4 o 5 meses de gabinete, va a volver a caer, hasta que se va a dar la explosión del 4 de agosto, ¿no? Que recordarán, la explosión en Beirut, y esto va a implicar la renuncia del primer ministro Hassan Diab. Después de la renuncia de Hassan Diab, va a haber varios candidatos, va a hacer uso del ejercicio del artículo 53 de la Constitución, negándose a aprobar las formaciones ministeriales de los diferentes candidatos que se van a presentar, ¿no? Mustafa Adib estuvo un mes tratando de presentar diferentes gabinetes, no lo logró. Saad Hariri estuvo 9 meses tratando de presentar diferentes gabinetes, no lo logró. Atrás vino Najib Mikati, que estuvo 3 meses tratando de presentar y finalmente logra una suerte de gobierno de consenso. Bueno, entre, imagínense, mediados de 2021 y abril de 2022, en abril de 2022 tienen lugar nuevamente elecciones parlamentarias y el presidente finaliza su mandato ahora en octubre sin haber aprobado una formación ministerial definitiva. Entonces, básicamente, el Líbano está hoy con un presidente que ya terminó su mandato, se fue para su casa, un primer ministro designado, pero que no fue confirmado por el Parlamento ni por el presidente, un gabinete renunciado, que justamente el último acto administrativo del presidente fue aceptar la renuncia a todo el gabinete, excepto al Premier. Por lo tanto, está en una situación muy delicada, ¿no? En este contexto, ¿cuál parece ser la única fuente de legitimidad? El Parlamento elegido en abril, en virtud de lo cual el primer ministro le ha pedido al Parlamento desconocer el decreto presidencial que consideraba renunciado a todo el gabinete, para de alguna manera poder seguir piloteando la situación hasta que se elija un nuevo presidente. Bueno, uno dice, bueno, se puede juntar el Parlamento, dictar una ley de acefalía, que no existe, y ordenar la situación, ex post facto, ¿no? Bueno, la Constitución del Líbano
cuando la presidencia del Líbano está vacante, dice que se puede reunir únicamente como colegio electoral para poder elegir un presidente. Entonces, no puede haber debates, no se pueden aprobar leyes. Bien, en este contexto vemos que esa única fuente de legitimidad, que es el Parlamento, está paralizada. Hay un gabinete que tiene una legitimidad muy cuestionada, lo mismo que la figura del presidente, mientras que la comunidad de los cristianos, que forman más de un tercio, la comunidad política de los cristianos en el Líbano, que forman un tercio, un poco más de un tercio del total de los libaneses, se encuentra sin representación en esta tríada, ¿no?, gubernamental, donde falta una pata y la otra tiene un problema serio de legitimidad. Bueno, nada, son unos avances de investigación, simplemente eso, escucho sus preguntas, si las tienen. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo ahora voy a ver si Santiago me puede dar una mano compartiendo la presentación. En realidad la idea es que apoye un poco lo que les voy a contar. Yo lo voy a traer al hemisferio, los voy a traer más cerca de casa. Sofi, Sí. me dice que me tenés que habilitar la función para compartir pantalla. Sí, te hago coanfitrión. Fíjate si puedo. Sí, ahora sí. ¿Ah? Ahí está. Gracias. Ahí está. ¿Se ve bien? Ahí está llegando. ¿Todavía no se ve? Ahí está. Perfecto. Bueno, y les voy a hablar en estos minutos también sobre unos avances de investigación sobre la cuestión de la gobernanza de los derechos humanos en las Américas. La idea es justamente compartir algunos conceptos, es compartir algunas tendencias y un poco de historia. Pido si puedes pasar, la idea es cubrir algunos temas, qué son los sistemas de derechos humanos, qué son los espacios regionales, cuáles son sus características, y hablar un poco sobre el trabajo en sí de estos sistemas de derechos humanos. Siguiente. Bajo esta. Perfecto. Ahí antes de comenzar quisiera hacer hincapié sobre una palabra que está muy de moda, que es la palabra gobernanza. Levante la mano quien escuchó hablar de la palabra gobernanza. ¿Creen que nos podemos poner de acuerdo en la definición de gobernanza? La gente lo usa para todo, gobernanza urbana, gobernanza de datos, gobernanza de compliance, gobernanza. Es interesante desde las ciencias sociales poder reflexionar sobre a qué nos referimos cuando hablamos de gobernanza, ¿no? Y acá, como pueden ver, esto es de un manual específico sobre gobernanza. Hay 4 grandes definiciones, ¿no? Pero de esas 4 grandes hay 2 que son como las más salientes. Una es la gobernanza arquitectura, ¿no? La gobernanza entendida como el conjunto de instituciones formales e informales que intentan gobernar un cierto espacio. Esta, un poco por el sesgo estructuralista de las ciencias sociales, es la más utilizada en relaciones internacionales. Cuando hablamos de gobernanza global, estamos más que nada pensando en esto. Pero también hay una segunda sección, que es la gobernanza proceso, ¿no? Que tiene más que ver con el cómo, tiene más que ver con los actores, tiene más que ver con estos procesos, estas arenas de debate en las cuales se deciden las políticas públicas. Y al hablar de gobernanza en esta presentación, voy a ir y venir entre estas 2 grandes acepciones. Dicho esto, los sistemas de derechos humanos son un conjunto de normas, de instituciones y de prácticas, ¿no? Y obviamente el más importante, con vocación universal, es el sistema de la ONU. Pero también existen 3 grandes sistemas regionales de derechos humanos, que lo van a poder ver ahí en la siguiente slide, en 3 grandes regiones, ¿no? No me voy a meter hoy en la definición de qué es una región, porque esto es una polémica en sí. Pero tenemos el sistema europeo, que no está atado solamente a la Unión Europea, está atada a otra institución, que como saben es el Consejo de Europa. Aquellos que hayan tomado alguna materia sobre integración seguramente les será familiar, que tiene una Corte Europea de Derechos Humanos, ha eliminado la figura de la Comisión. Después tenemos el sistema interamericano, del cual me voy a referir hoy con más detalle. Y también hay un sistema de derechos humanos propio en África, que es el sistema africano de derechos humanos y de los pueblos. Para aquellos que les interesa también la intersección del derecho internacional, les recomiendo
poner foco en esto, es interesante este abordaje de derechos de los pueblos que tiene este sistema africano de derechos humanos, ¿no? Un abordaje más colectivo. El sistema interamericano es un sistema que está compuesto por dos grandes instituciones. Por un lado, la Comisión Interamericana, que fue creada por la Carta de la OEA a finales de los 40, y que comienza su actividad a finales de los 50, tiene 7 comisionados y sesiona en Washington, D.C., la sede de la OEA, y la Corte Interamericana, que fue creada con posterioridad a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí van a haber 3 fechas, porque como ustedes saben, entre el momento en el cual se sanciona una convención, se ratifica, muchas convenciones necesitan un número mínimo de países ratificándola para entrar en vigor, ¿no? Entonces la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, se sanciona en el 69, pero va a entrar en vigor recién una década después. Y la Corte va a comenzar a funcionar otra década después, hacia finales de los 80. Tiene también 7 jueces y sesiona en San José de Costa Rica. Y las normas, ahora vamos a pasar, pero brevemente, si alguien está interesado en la temática, les puedo pasar el trabajo completo. Existe un gran plexo normativo sobre el cual se asienta este sistema interamericano, en cuyo centro está la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Pero también en los últimos tiempos ha habido una gran proliferación de otras normas que son complementarias o que tienen que ver con distintos aspectos de los derechos humanos. Entonces, Santiago, si podés pasar a la siguiente. Ahí va. Yo acá les puse algunas de las normas que fueron sancionadas en los últimos tiempos. Esto es realmente una reducción. Pero podemos señalar, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, que seguramente habrán escuchado hablar, del año 94, la Convención Interamericana contra la Desaparición de Personas, y protocolos adicionales a la Convención. Yendo a la comisión en sí, que es un poco el foco de la investigación que estoy llevando adelante, es justamente, la comisión tiene 2 grandes trabajos, ¿no? Tiene 2 grandes patas. Una pata llamada cuasi jurisdiccional, que lo que hace es recibir peticiones individuales, tramitarlas y decidir si las manda a la Corte o no, y recibir pedidos de medidas cautelares que puede decidir la comisión misma. Pero también tiene una pata llamada un pilar político, ¿no? No estoy muy segura de esta forma de titularlo, pero en la literatura se distingue de esta manera. Y el pilar político tiene 2 grandes trabajos, el trabajo de monitoreo y el trabajo de promoción, ¿no? El trabajo de monitoreo tiene que ver con visitas in loco, publicaciones anuales, audiencias temáticas, etc. Un poco, lo voy a pasar rápidamente, pero es interesante para quienes les interesa la historia de los derechos humanos y también la construcción de instituciones en el plano internacional. Una cosa que no dije, que creo que es importante, es que dentro de lo que es las normativas internacionales, la diferencia de los derechos humanos con una normativa sobre comercio, por ejemplo, un sistema que está sobre comercio internacional o tratados de inversión, es que, y esto a aquellos que estudian el REILI les va a resonar, hay mecanismos como la reciprocidad y la reputación que son muy importantes cuando hablamos de, no sé, tratados o estructuras o sistemas sobre comercio internacional, que cuando uno lo traslada al campo de los derechos humanos no funciona de esa manera, ¿no? Estamos hablando de asuntos internos, estamos hablando de asuntos los cuales cada Estado tiene que proteger un cierto plexo normativo. Entonces, la historia de la Comisión Interamericana tiene mucho que ver con la historia de la OEA, con la política exterior de Estados Unidos, con la historia política de cada uno de los países de América Latina, y tiene que ver, obviamente, está muy vinculado a cómo ha ido evolucionando los sistemas de derechos humanos en el plano internacional. No sé si podés pasar, Santiago. Voy a pasar directo a las tendencias actuales, pero una cuestión general es que hasta la creación de la Corte, o sea, hasta finales de los 80, la Comisión Interamericana tenía más que nada un rol político. Y desde la creación de la Corte, el rol cuasi jurisdiccional ha ido aumentando, ¿no?
ha ido aumentando. ¿Cuál es la tendencia? En primer lugar, les quería mostrar estos números sobre peticiones y medidas cautelares. Como pueden ver, en los 70 recibir 300 peticiones individuales, o en los 80, 500 peticiones individuales era un récord. Hoy estamos por arriba de las 2.000 peticiones individuales por año, ¿no? Y lo mismo pasa con las cautelares. Lo que nosotros vemos es ciertos picos que tienen que ver con ciertas situaciones críticas de derechos humanos en la región. Entonces, año 2018, deterioro de la situación en Nicaragua, aumento del pico de medidas cautelares. Después ahí está. Después la otra cuestión interesante es las visitas in loco, las visitas país. Y acá vemos una tendencia interesante. En los 90, la Comisión tuvo una década especialmente activa, que está vinculada justamente con los procesos de redemocratización en la región, y ahí se concentran estas visitas in loco. Este número después va a descender, ¿no? Porque hay una cierta resistencia de los países de realizar que se realicen este tipo de visitas. Siguiente, acá. Lo que sí es interesante, y esto creo que está bueno pensarlo en términos de cómo se retroalimentan los sistemas internacionales o globales y los sistemas regionales. Otra tendencia que se ha dado desde los 90 para acá es la creación de relatorías temáticas, ¿no? Y esto está relacionado con un rol bastante específico que tienen los sistemas regionales de derechos humanos, que es la creación de agendas, ¿no? Entonces, la primera relatoría que se crea en 1990 es la relatoría de los pueblos indígenas, luego la relatoría de la mujer, de los migrantes, de la libertad de expresión, y de ahí en adelante se van a ir creando más de 10 relatorías, una decena de relatorías que lo que hacen es trabajar en áreas específicas de derechos humanos. Por ejemplo, y obviamente yendo hacia niveles por ahí de detalle mucho mayores a medida que avanza el tiempo, ¿no? Una relatoría específica para personas privadas de la libertad, que es un problema en toda la región, para defensores de derechos humanos, sobre memoria, verdad y justicia, etc. Y luego, no sé si ahí, la última cuestión que me gustaría señalar es la cuestión de los mecanismos especiales, ¿no? Hubo, y esto tiene mucho que ver con lo que fueron los años 2000 y la cuestión de UNASUR, de la CELAC, y cómo eso jugó con los órganos propios de la OEA. Hubo un proceso de fortalecimiento, un llamado proceso de fortalecimiento en el cual los países miembros que están dentro del sistema, en el año entre 2011 y 2013, hicieron una serie de propuestas junto con sociedad civil o como una especie de diálogo sobre el futuro de la Comisión Interamericana. Y una de las grandes demandas de la mayor parte de los países fue: queremos menor prioridad en el pilar de protección y queremos que haya más promoción de derechos humanos. Lo que pasa es que esto obviamente lo que hace es reconfigurar en parte el trabajo de la Comisión Interamericana, y lo que vemos como tendencia es a la creación de mecanismos específicos, ¿no? Y acá es donde la distinción entre lo político y lo cuasi jurisdiccional no me parece tan clara, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en los últimos años? Que tanto para el caso de Ayotzinapa en México, para Nicaragua, para Venezuela, para lo sucedido en Bolivia, se crean primero un grupo de expertos y luego un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones de ese grupo de expertos. Y esto es una tendencia que creo que va a seguir, ¿no? Es una forma en la cual desde el sistema regional se puede de alguna forma vincular a asuntos domésticos concretos sin ser parte del pilar protectivo per se. Bueno, y a modo de conclusión, he ido rápidamente, una cuestión interesante del sistema interamericano, si uno lo compara con otros sistemas, primero su supervivencia, su persistencia, a pesar de estar dentro de un marco, el marco de la OEA, que no ha generado un proceso de integración comparable al de Europa, por ejemplo, ¿no?
un sistema que ha ido creciendo en términos de norma. La Comisión Interamericana en sí, que es un poco el foco de la investigación, lo que se puede ver es que a nivel legal hay una estabilidad en sus mandatos, no es que ha cambiado el mandato, lo que ha cambiado es el trabajo, ¿no? Como nosotros sabemos, en las misiones y funciones de distintos organismos estatales hay una lista, pero la prioridad y el ojo no necesariamente está puesta en la lista completa, ¿no? Un poco esto pasa en el caso de la Comisión. Y que ha trabajado, que gran parte de su trabajo ha tenido que ver con el avance de ciertas agendas de derechos humanos. Y esto es lo que a mí me interesa investigar, en el trabajo que estoy haciendo, es cuáles han sido las coaliciones detrás de estos movimientos. Y por último, yo les decía que un sistema está compuesto por instituciones, por normas y por prácticas, ¿no? Es interesante ver que a pesar de el lento avance de los casos, o sea, la gran demora que hay para tramitar peticiones, de todas formas la sociedad civil sigue utilizando este sistema, ¿no? No hay sistema sin usuarios, y no hay usuarios si ese sistema no tiene una cierta legitimidad, unos ciertos resultados para mostrar. Así que bueno, con eso termino la ponencia y pasamos entonces a preguntas. Tengo algunas, pero...